Hoy en día, Darío, Ilsen, hermano, me pongo a pensar y agradezco a Dios todas las cosas grandes que ha hecho en mi vida. Hoy puedo decir sinceramente que soy alguien que ha caído, que se ha desviado del camino, pero en la infinita misericordia del Señor ha sido levantado. Y empiezo a recordar cada uno de los momentos que me fueron de relevancia para que el día de hoy yo estuviera en este lugar. Y recuerdo que la primera vez que Dios me habló a mi vida fue cuando tenía 8 años de edad. Hermano Banda, Él habló directamente a mí diciendo: tú viajarás muy lejos enseñando de mí. Y con el pasar de los años el Señor fue dando palabra de tal forma que entendí que Dios me quería apartar para Él, porque aquel que me salvó también me estaba llamando para ejercer el ministerio. Y yo junto con mi familia entramos en un proceso donde el Señor trabajó con nosotros. Pero hermanos, fuera de los convivios, fuera de las oraciones unidas y fuera de los devocionales al lado de mi padre y de mis padres y de mi hermano, yo entré en una crisis de depresión y de ansiedad muy fuerte que hizo que perdiera el rumbo inicial que era mi preparación para con el Señor. Y hermanos, la vida dejó de tener sentido para mí. Era doloroso el sentir el calor del sol y ver todo de gris. Era doloroso el ser completamente incapaz de entablar una conversación con otra persona sin que sintiera tensión y empezar a sudar. Era doloroso el simplemente no poder ser feliz y tener tantas emociones adentro y no poder decir nada por miedo a lo que mis padres piensen de mí. Y aunque puedo decirles y asegurarles que fui usado por el Señor en gran manera cuando cantaba y cuando compartía su palabra, no con gozo, sino porque me sentí obligado. No quería otra cosa más que estar lejos de todo, encerrada en mi habitación, literalmente gritando, rompiendo cosas y literalmente cortándome a mí mismo. En medio de mi depresión, ansiedad y poca interacción me refugié en estilos de música que me relajaban porque fomentaba la violencia que yo tenía en mi corazón. Gritaban como a mí me gustaría gritar y de alguna forma apaciguaba los ataques de ansiedad que a mí me venían de la nada. Ese fue mi estado hasta llegar a la universidad, que fue la época cuando a mis padres se les fue dada esta iglesia, y también la época en la que planeé los tiempos perfectos y la fecha exacta para que yo cometiera suicidio. Y con el pasar de los meses, Dios acomodó todo para que nuevamente recordara mi primer amor al lado del Espíritu Santo. Dios me arrastró, como dice la palabra, con cuerdas de amor, porque ya que ha sido suficiente de perder el tiempo teniendo la solución todo el tiempo conmigo. Era el tiempo en el que yo nuevamente tuviera un encuentro con el Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, hermano, que entré en un proceso por parte de acciones de Dios que me quebrantaron, pero me fueron necesarias. Y el pueblo de Israel de igual manera tuvo que atravesar por ciertas acciones de parte de Dios en las que por medio de estas fueran restaurados, ya que se habían perdido del rumbo correcto como hijos de Dios. Por eso hoy les quiero hablar de acciones que conllevan a una restauración. Y cuando conozcamos dichas acciones podremos entender la gran bendición que hay detrás de los tratos fuertes pero perfectos de nuestro Señor. La primera acción que conlleva una restauración es hacer recordar cómo fue nuestra primera experiencia con Dios y la compara con nuestro presente. Aproximadamente en el año 650, durante el reinado del rey Josías, Jehová le da un llamamiento y una comisión a Jeremías, la cual era el anunciar la purificación de esta nación que se alejó de Dios a una magnitud de caer en apostasía y en herejía. Una lejanía de Dios que no afectaba a nadie más que al propio pueblo. Los hijos de Dios se apartaron tanto de Él que fue necesario que alguien les recordara su pasado correcto porque su presente requería un trato especial que les hiciera corregirse. Entonces palabra de Dios habló a Jeremías en el capítulo 2 y dice: y les hace saber de una nación que honraba a Dios, pero con el tiempo, escuche bien hermano, le dejaron de buscar, le reemplazaron y finalmente le olvidaron. En el capítulo 2 de Jeremías, Jehová empieza a hacer un repaso de la historia de la nación santa de Dios,
Vemos primero a un Israel agradecido con Dios por haberlo rescatado y siendo fieles en rendirle a Él lo que le corresponde. Un Israel que sabe que el ser escogidos por Dios, a pesar de todos sus errores, es todo un privilegio que es digno de agradecerse con obediencia y con fidelidad. Pero con el paso del tiempo pareciera que Jehová ya no les era suficiente, no porque Dios ya no estuviera con ellos, sino porque dejaron de buscarle. Entonces buscaron otras fuentes externas completamente ajenos a Dios para saciarse, pero lo único que lograron fue una decadencia en ellos mismos y una traición dolorosa hacia aquel que los rescató de la cautividad y seguía con ellos hasta la fecha. Y finalmente terminaron por olvidarse de Jehová, y como él mismo lo dice en la escritura de Jeremías, infieles. Y asimismo muchas veces nosotros iniciamos con Dios una vida en completa entrega y fidelidad cuando venimos a Cristo, pero a medida del tiempo perdemos la importancia de buscarle. Empezamos a fijar la mirada en otras cosas que terminan por quitarle a Dios la prioridad en nuestra vida. Desviamos nuestra relación con Dios a una magnitud que nuestra vida se sale de control, porque así es la vida de aquel que no busca de Dios. Hacemos cosas completamente incorrectas, cosas que ya no son de cristianos, porque ya no hay un Espíritu Santo que nos redarguya. Pasamos por crisis, aflicciones, necesidades que son completamente innecesarias, porque ya no hay un Espíritu Santo que nos respalde. Pero ya no volteamos la mirada a Dios, porque para entonces ya le olvidamos. Quizás no de oídas, pero sí de espíritu. Y a quien más le duele esta triste situación no es más que a Dios mismo. Jehová se da a entender como un Dios adolorido, como la infidelidad de parte de la mujer que ama. Ustedes pueden comprobarlo en el capítulo 3. Un ser con el corazón destrozado y desilusionado porque le dio a su amor lo necesario para que no le falte nada, pero ésta le es infiel, buscando otros dioses a cuales acostarse, a cuales adorarles. Su amada cree que ya no necesita de su amado, ya no conoce la necesidad de él, pero se da cuenta de su error cuando la nación de Israel es llevada en cautiverio. Y en Lamentaciones 1, Jeremías presenta al pueblo de Dios como una viuda llorando. Y permítanme leerles un extracto de este poema. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido tribulada. Amargamente llora en las noches y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus enemigos le faltaron, se volvieron sus enemigos. Jehová ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estructuras. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo, no hubo quien la ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas sus cosas agradables que tuvo de los tiempos antiguos. La miraron sus enemigos y se burlaron de ella. Todo su pueblo buscó su pan suspirado. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entrenar la vida. Mira, oh Jehová, y ve que yo estoy abatida. Yo no sé lo que es ser víctima de una infidelidad por parte de la persona que ama, pero aquellos que sienten esto, yo creo que pueden entender este dolor, porque así como nos han sido infiel a nosotros, también nosotros le hemos sido infiel a Dios al tomar otras prioridades que le pertenecen a Él, por no darle a Él la prioridad de nuestra vida. Pero antes de que esto aconteciera, antes de que fuesen llevados en cautividad, hermanos, recordemos que tenemos un Dios de misericordia, un Dios que aún habitando en la eternidad les voltea a ver de tal forma que Jehová ruega para que se arrepientan. A pesar de su pecado tan grande, a pesar de su infidelidad, Dios ruega a su nación diciendo a través de Jeremías: volveos a mí. Y Jeremías dio esa palabra durante algún tiempo,
palabras de duelo, pero también de esperanza, de que si se volvían no caería un castigo, que era un juicio sobre la nación, la cual era ser llevados en cautividad, pero no lo hicieron, pues estaba su mirada en ellos mismos. Una vez me contaron la historia de una ancianita a la cual su hijo le pagó un boleto para que se fuera en un crucero. Entonces la ancianita alistó sus maletas para irse de vacaciones y alistó mucha comida para que así no le falte nada cuando ella esté en el crucero. Y así aconteció que la ancianita disfrutaba, tomaba el sol, pasaba sus vacaciones en el crucero, y cuando tenía hambre, ella iba a su maleta, se hacía algo de comer y comía y seguía con su vida. Entonces llegó el punto en el que se acabó la comida. La ancianita se quedó sin comer, buscaba entre sus maletas y ya no había nada de comer, y así pues, se quedó sin comer. Pero aconteció después que la ancianita se dio cuenta de que su hijo le había comprado un boleto con todos los gastos pagados, incluyendo la comida. Y asimismo nosotros, por estar demasiado afanados a nuestra vida, no volteamos a ver las grandes bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Así de triste es nuestra situación. La segunda acción que conlleva una restauración es un trato doloroso, pero por amor. Jeremías profetizó, dijo la palabra de Dios: la ira de Jehová se había encendido, pero Dios tenía la esperanza de que Israel regresara de su mal camino, pero no lo hicieron. La nación había llegado a un punto en el que ya no quería nada con Dios. Entonces Jehová vuelve a hablar a Jeremías anunciando la próxima destrucción de la nación que hizo lo malo delante de él. El panorama del libro de Jeremías cambia drásticamente de un capítulo a otro, pues había llegado el momento en el que el pueblo que Dios ama fuera corregido y castigado. Algo que dice aquí mucho su pastor es que el padre que ama a su hijo le disciplina cuando ve que se está saliendo del camino. Jeremías habla a la nación, habla profecía de Dios, pero falsos profetas cegaron a Israel, diciendo falsas profecías que negaban el juicio venidero del Señor. Así también nosotros, que bajo un proceso o una dirección especial con Dios somos confundidos por otras voces como predicadores, chismes de hermanos, etcétera, que tapan la palabra del Señor, y optamos también por falsa profecía, falsa palabra, porque nos es satisfactorio al oído. Así como el pueblo de Israel lo hizo, hicieron caso a falsas profecías y las creyeron. Creyeron que Dios les protegería de la próxima invasión, pero no fue así. El rey Nabucodonosor invadió la nación, llegó el juicio contra el pueblo de Dios y son llevados en cautiverio. La nación de Israel es invadida por la nación de Babilonia, que es la misma época de Isaías, la misma época de Daniel. Los soldados entraron, les robaron sus posesiones, mataron a sus hijos, a las personas que ellos querían, y les llevaron al de cautiverio fuera de su hogar, fuera de su nación. Imaginemos por un momento el terrible sufrimiento del pueblo de Israel en medio de esta situación. A veces, en medio de nuestra vida, de nuestra torcida vida, apartada de los caminos del Señor, también entramos en un trato severo de Dios de amor y del Dios de amor y de misericordia. Somos separados de nuestra comunidad, de nuestra comodidad, y llegan a nosotros enfermedades, crisis, momentos de frustración que no sirven para otra cosa más que para regresar su mirada a aquel que murió por nosotros en la cruz del madero. Por eso muchas veces clamamos a Dios en medio de esta difícil situación y Dios no nos responde, o aparentemente no vemos respuesta. No sentimos su aliento y mucho menos tenemos prosperidad. Pero porque nos es necesario pasar por este desierto, nos es necesario un proceso de purificación para que seamos renovados y vueltos perfectos delante de Dios. Es un regalo hermoso de misericordia, es un proceso sufrido, pero con un propósito.
Jeremías capítulo 18, versículo 16, nos habla del real propósito de Dios para con nosotros en tiempos de crisis. Somos barro en manos del alfarero. Somos cántaros que tenían que ser transformados. No sé si recuerda esta historia, hermanos, pero nos cuenta la historia de un cántaro que tuvo que ser quebrado, tuvo que ser molido, tuvo que pasar bajo un proceso de fuego, pero esto bajo un propósito especial, ya que Dios volvió ese polvo ese polvo de ese cántaro imperfecto, Dios lo destruyó, lo purificó y lo puso bajo un fuego para que así volviera a ser un artículo nuevo, un artículo que tiene mucho más valor del que antes tenía. Esa es nuestra esperanza. Somos llevados a un desierto donde reconocemos nuestro error y recordamos una vez más a Dios, a su amor y a su misericordia a nosotros. Me pone a pensar esto en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 14, dice: pero he aquí, yo la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Un lugar donde se nos van todas las distracciones, donde todas las malas influencias son quitadas de nosotros. Un lugar donde ya no tenemos a nadie más que a Dios y a nosotros. Donde volvemos a enamorarnos de Dios, porque le fuimos infieles y perdimos su amor hacia Él. Hay una tradición japonesa llamada kintsugi que me llama mucho la atención. Verás, Darío, los japoneses tienen cierto afecto hacia los artículos de porcelana. Y ustedes sabrán que las chucherías estas hechas de porcelana son muy frágiles. Entonces cuando se rompen, se caen y quedan hechas pedazos. Los japoneses tienen un pegamento especial hecho con oro y vuelven a armar todo de vuelta, pieza por pieza, pedacito por pedacito, lo vuelven a pegar con ese pegamento especial hecho con oro. Y todo concluye que aparentemente lo que ya no tenía ningún valor porque fue quebrado, fue destrozado, ahora vale muchísimo más de lo que antes valía. Así es Dios con nosotros cuando trata de esta manera. Y la tercera acción que conlleva a una restauración es la promesa de un futuro glorioso. Cuando nosotros somos apartados de Dios, tanto que tenemos que ser corregidos, pasamos por un proceso difícil que nos desalienta quizás, pero es impresionante todo lo que aprendemos. Reconocemos los errores, diferenciamos entre lo que es de Dios y lo que no. Entonces, así como nosotros lo fue con Israel, las falsas voces que obstruían la palabra del Señor fueron quitadas. Dejan de estorbar en nuestra vida, pues ya conocemos la verdad a la luz de la palabra. Y como nosotros, Israel tuvo que aprender esto. En medio de la cautividad, la esclavitud y en medio de la lejanía de su hogar, la nación empieza a añorar a aquel del que se olvidó. Vemos esto en diversos pasajes donde donde vemos el proceso de la cautividad de esta nación. Vemos la necesidad de Dios en el libro de Lamentaciones también, cuando ya son llevados en cautiverio. Entendemos que hicimos lo incorrecto delante de Dios y Dios tuvo que darnos un correctivo severo que lograra que nos diéramos cuenta la gran necesidad que nosotros tenemos de Dios, que nos diéramos cuenta de que sin Dios estamos completamente perdidos. Es imposible no desalentarnos cuando sabemos que pudimos haber hecho lo correcto, no lo hicimos y ahora debemos atravesar este desierto. Pero a continuación le digo, hermano, ¿cuál es nuestra esperanza? Jehová promete una restauración. Déjenme leerles Jeremías capítulo 30. Dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo traeré su yugo, yo quitaré el yugo de tu
cuello y romperé tus coyundas. Y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová tu Dios y a David su rey. Y el capítulo 33 dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clame a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. El versículo 6 dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia y paz y de verdad, y haré volver a los cautivos de Jehová y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Pero nos es necesario primero pasar por estas necesidades, pasar primero por estos problemas que ya nos tienen tan frustrados. Pero es un trato especial de parte del Dios de amor y de misericordia. Nuestra esperanza habita en que esta situación llena de conflictos, deudas, tristeza, estrés, frustraciones va a pasar. Volveremos a tomar la mano del Señor como lo hacíamos antes, y el Señor dará por concluida esta cautividad, y nuestra vida será notoriamente respaldada por parte del Espíritu Santo de Dios. Entonces las enfermedades serán quitadas, las deudas desaparecerán, porque Dios nos habla de un Dios que prospera. Las frustraciones, las épocas de depresión pasarán, pero nos es necesario pasar primero por este fuego. Así que el Señor hoy dice: ánimo, hermanos. Romanos nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esta situación cambiará, pero nos es necesario entender el trato de Dios en nuestra vida, entender y aceptar que cometimos equivocación, y que sin ese trato doloroso no podríamos entender que Dios no es todo, pero nosotros fuimos los que le quitamos a Dios su lugar. Por fin entendemos el trato fuerte pero necesario. Nuestro aliento es el trato amoroso y perfecto de Dios para que regresemos a la comunión absoluta con el Creador y el Salvador de nuestra alma. Y volvemos a la cita con la que abrimos esta predicación, Jeremías 30, versículo 20. Y será como antes. Volveremos a ser esa persona que anhelaba aprender la palabra del Señor, que en medio de las necesidades clamaba al Señor. Una persona sustentada con fe, que respondía a sus enfermedades y a sus deudas con fe, porque, hermano, Dios se mueve con las personas que se mueven en fe. Volveremos a ser una persona que amaba a su hermano, una persona que no murmuraba, una persona que no echaba chismes, una persona perfecta delante de Dios, una persona que refleje a Cristo. Me contaron una vez una historia de un hombre que iba entrando al aeropuerto, un hombre formal, un hombre entrajerado, un hombre que era cristiano. Entonces choca con una niña que iba vendiendo manzanas, y el hombre por accidente se tira las manzanas, quedan desparramadas por todo el suelo, y este hombre pues se le hacía tarde, le había ensuciado el traje, y lo que hizo fue ayudar a la niña a levantar las manzanas, le dio un apapacho y siguió su camino. Y la niña poco antes había escuchado de la palabra de Jesús, entonces va con su mamá y le dice: mamá, me he encontrado a Jesús. ¿Cómo que te has encontrado a Jesús? Sí, mamá, me he encontrado a Jesús. La niña confundió a este hombre con Jesús porque vio la imagen de Cristo en él. Y aquí lo que te quiero preguntar es: ¿cuál fue la última vez que alguien vio la imagen de Cristo en ti? Le invito, hermano Balta, que se ponga de pie. Hermano.